Muy buenos días, hermanos. Bendiciones de Dios para usted. Y en esta mañana que Dios nos ha concedido un día nuevo, y como día domingo siempre nos reuníamos en la iglesia, hoy podemos llegar a su casa con el mensaje de la palabra de Dios, que es el alimento de nuestras almas. Así que no se pierda el mensaje de esta mañana. Para la Iglesia Asamblea de Dios Luz en tu Camino, esta palabra, y para todos los que nos quieran escuchar, hay bendición con la palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14, y oigamos bien el pasaje. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención o salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, como ya se anunció el tema, despertando del sueño. En esta mañana, con este pasaje bíblico, queremos, con la ayuda de Dios, su Espíritu Santo, llegar a su alma, llegar a su vida, ya que necesitamos de la palabra. La Iglesia de Roma. Esta carta fue escrita en el año 57, aproximadamente entre el año 57 y 58 después de Jesucristo. A esta fecha, ya en Roma, había una iglesia de Jesucristo. Pero era necesario enviarles un mensaje importante, que lógicamente siempre el Espíritu Santo dejó e inspiró a sus siervos para que escribieran de acuerdo a la necesidad y la situación en la que estaban viviendo los cristianos. En Roma habían muchos judíos, en Roma pues habían gentiles, pero de ambos lados se habían convertido a Jesucristo y estaban desarrollando una vida espiritual. Pero el apóstol San Pablo llega con una carta muy importante, y en el caso de hoy les dice algo muy importante y determinante. Todos o la mayoría comúnmente debemos de despertar a cierta hora de la mañana. Los que no podemos, algunos colocan lo que se llama un reloj despertador. Usted coloca la hora en que necesita despertar, y cuando suena ese despertador, usted logra despertar. Quiero decirte que este mensaje es como un reloj que está sonando para que despertemos. Así que esta preciosa mañana nos tenemos que dar cuenta que cuando suena el despertador indica una hora. ¿Para qué? Para despertar. A los creyentes en ese momento posiblemente estaban cayendo en un error. Como hoy es muy común ese error y descuido que está pasando. Se estaban durmiendo, y muchos están dormidos en el mundo y se han olvidado de este incentivo
de entregar toda su personalidad a Dios. Es por eso que el versículo 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, subraye, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Así que era el momento y es el momento para que los hijos de Dios vivamos para los asuntos que conciernen únicamente al sistema de valores vigentes en la palabra de Dios y no caer en los valores de la llamada nueva moralidad, porque es donde se empieza a caer en un sueño, a caer en un estado que no tiene claridad. El pasaje es importante porque el versículo 11 lo tenemos que relacionar con el pasaje del primer versículo del capítulo 12 de Romanos. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero. Otra versión dice vuestro culto racional. Así que todos los que somos, todos los que tenemos, debemos ponerlo a disposición del Señor nuestra vida. Si realmente estamos esperando el regreso de Cristo, es un hecho que tenemos que responder a lo que dice la Escritura. Dice la Escritura en la carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esta esperanza de su venida, se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. De tal manera, queridos hermanos, que al estar esperando el pronto retorno a Jesucristo, porque la palabra nos dice que desechemos las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque se acerca el día. ¿Qué día? El día que Cristo viene por su iglesia. Así que puede ser que muchos creyentes, seguidores de Jesucristo, hoy están comprometiendo sus convicciones cristianas. Están comprometiendo su lealtad a la palabra de Dios con su propia conducta y ambigüedad con que expresan sus creencias. De esa manera se ha caído en un sueño espiritual. Y ese sueño espiritual es sinónimo de muerte. Y eso se relaciona con ese estado frente a la inactividad en relación individual de cada quien con relación con Dios. Podemos darnos cuenta que esto está señalando que estamos en una recta final. El versículo 11 nos dice, porque ahora, subraye ahora, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si el apóstol Pablo, allá por el año 58, 59 y 60, después de Jesucristo, anunciaba el pronto retorno de Jesucristo, ¿qué podríamos decirlo o decir después de 2000 años? Podríamos decirlo, en otras palabras, en relación al tiempo que ha transcurrido y a las circunstancias que se están dando y se van a dar, que Jesucristo está a las puertas, de tal manera
que entonces Pablo insta a los cristianos de Roma y a todo cristiano de la actualidad a una norma moral elevada de conducta, teniendo especialmente en cuenta la proximidad del regreso del Señor, cuando se consumará nuestra salvación. Debemos comprender que hoy somos herederos y no hemos sido heredados. ¿Cuándo es que vamos a ser heredados? Porque somos herederos. En el momento que Cristo aparezca y levante a su iglesia. El pasaje bíblico es importante subrayarlo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos dice en el Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto. Y Apocalipsis fue escrito aproximadamente dentro del año 100 después de Jesucristo. Y si Él nos dejó escrito este pasaje cuando se recibió la revelación, ya hace muchos años, eso indica, y insisto, que a la luz del pasaje y de la situación de los tiempos, cuando nos dice aquí yo vengo pronto, estamos viendo en nuestra época que Cristo está a las puertas. Estamos viviendo momentos demasiado difíciles, independiente de la pandemia. Me voy a referir al aspecto espiritual de la iglesia en Guatemala. Sin que hubiera pandemia, se ha estado descuidando el camino de la excelencia moral. Se ha estado descuidando, ¿qué cosa? Todo aquello que se ha estado comprometiendo bajo un estado de componendas con un sistema de cosas de este mundo. Y hemos perdido la identidad genuina del Hijo de Dios, que marca la diferencia como la sal de la tierra y como la luz del mundo y como luminares en este mundo. La noche está avanzada, sí, el tiempo ya avanzó. Ya está casi para su final término. Ante la noche que está avanzada, que lo podemos marcar dentro del estado de inmoralidad, corrupción y pecado y degradación de la humanidad. Como de todos es sabido a través de todas las noticias de cualquier país que veamos, nos presentan un cuadro trágico, como que no fuésemos humanos. Es que la oscuridad de la noche ha avanzado tanto, y la oscuridad en la mente y en el entendimiento del género humano está tan atrapada que no puede ver, no puede percibir que no se debe ser como se está haciendo. Conti más los que somos seguidores de Jesucristo y que creemos que nos vamos a ir con Él en la traslación de la iglesia. Dado al no despertar y al vivir de la manera que ya planteé, por eso la Biblia dice, uno será dejado. Entonces, ese que está bajo ese sueño, en el compromiso de su conducta y principios de Dios, con el sistema de cosas, califica para que se quede. Son las 5 vírgenes imprudentes las que se están revelando ante su estado espiritual, en el cual estaba yo diciéndoles de sus compromisos y de su relación con el sistema de cosas de este mundo. Como cristianos, como hijos de Dios, a veces no se nota la diferencia, no marca uno y otro.
Y el apóstol Pablo, preocupado bajo esta situación en su época que estaba dando, entonces manda este mensaje a la iglesia en Roma, indicándoles que hay un despertador, hay un incentivo. Y ese incentivo lo dice el versículo 12. Está más cerca el día que cuando creímos. Por tanto, nos dice que desechemos, ¿qué? Las obras de las tinieblas. No podemos convivir con las obras de las tinieblas. No tenemos que estar teniendo aproximación al camino que Dios rechaza y que por lo tanto no podría llevarse a todos los que estamos esperando. Así que no depende de Jesucristo que tú te vayas o te quedes. Depende de ti y depende de mí, de mi estado. Hay que desechar las obras de las tinieblas. Eso es marcar la identidad de lo que eres y de lo que somos. Tenemos que vivir en el camino de la excelencia moral. Y te quiero decir que la excelencia moral en el camino, según el versículo 14 que se leyó, tiene dos vías. Hay un lado positivo y es el siguiente. Debemos de vestirnos del Señor Jesucristo y someternos a su santa y perfecta y soberana voluntad. Aceptar sus normas morales, tal como están escritas, no queriendo entender lo que no está escrito, porque las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas, dice, pertenecen a nosotros para que las vivamos, para que las... Entonces, ubiquémonos donde tenemos que ubicarnos. Someternos, decía, a su santa voluntad. Aceptar sus normas celestiales, normas elevadas, morales. Y vivir en un constante compañerismo con Él, con el Señor. Y depender de su fuerza y no de nuestra inteligencia o de nuestra teología o conocimiento vasto que hay de la Biblia, de la palabra de Dios y de todo lo que a veces alguien o queremos saber de todo. Hermanos amados, ubícate en la parte positiva. Vestidos del Señor Jesucristo, dice el pasaje. La parte negativa también es importante que hoy la señalen. No debemos de hacer provisión para los deseos de la carne y sus reclamos y apetitos para esta naturaleza humana. Dado que la noche está avanzada, tenemos que tener la mejor y excelente conducta basada y respaldada en la palabra de Dios, para que nosotros estemos en la senda o en el camino angosto. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, porque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. En otras palabras nos está diciendo que vivimos teniendo un cuerpo humano, que tenemos una naturaleza humana, pero que no estamos militando según los deseos de esa naturaleza infectada, pecaminosa. Dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, en esta mañana nos dice en el versículo 13, que no proveamos para los deseos de la carne. Esto significa, desde el término original, la palabra proveer, pronoia, planear, anticipadamente, óigase bien, prevención, presentir plan, premeditado, hacer preparación ¿para qué? Para contemplar lo que Dios prohíbe, para razonar y analizar sobre lo que Dios prohíbe y
vivir en esa forma, porque creemos que todo es lícito, sí, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Así que la palabra proveer para los deseos de la carne se deriva de las palabras pro antes y no o, que significa usar. En otras palabras, contemplar. Pablo prohibía a sus lectores hacer para la gratificación de sus deseos carnales. El versículo 13 nos habla de algo del cual no tenemos que estar sumergidos en ello. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en libertinajes, no en contiendas, no en envidias. Pablo consideraba que las actitudes son tan importantes como las acciones. Así como el odio lleva al asesinato, el celo conduce a la contienda y la lascivia conduce al adulterio. La nueva vestidura del Señor, en el versículo 14, te indica claramente y nos indica vestidos del Señor Jesucristo y no satisfaga de tu naturaleza humana pecaminosa. Estos 4 grandes virtudes de la vida cristiana son importantes para no proveer de los deseos de la carne, como ya te lo expliqué también de otra manera. Sí, esto se llama humildad, esto se llama paciencia, eso se llama amor, eso se llama benignidad, eso se llama bondad, eso se llama fe, eso es vestirse del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el versículo 24 del capítulo 4 del libro de Efesios, y vestidos del nuevo hombre que es creado conforme a Dios. Es que somos creados conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Nuestra vieja manera de vivir que tuvimos en un pasado se quedó atrás. Y es cosa de ayer, de antier o de años muy atrás. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Jesucristo y nos convirtiéramos y nos estábamos convirtiendo constantemente a Jesucristo, queda en el pasado. Debemos dejarla como aquella ropa vieja y sucia que a veces uno tiene y tiene que desecharla y darse una ducha o un baño, y por lo tanto en otra forma está desechando esa vestidura que no tiene buen olor ni para ti ni para nadie, mucho menos para Dios. Esto es determinante porque tiene que ver con la decisión que hacemos para toda la vida cuando decidimos y aceptamos el regalo de Dios y transitar el camino angosto y no congraciarnos con el camino ancho, con un pie en el camino ancho y con un pie en el camino angosto, aunque es imposible caminar así, porque si fuera así, Dios nos identifica en un camino y es el ancho. Entonces, no es posible esa forma de vivir. Queridos oyentes, en esta mañana, para gloria de Dios y bendición de su vida, una vez más Dios llega a tu corazón con la palabra directa, porque escrito está en cuanto a la decisión que hemos hecho para toda la vida. No que voy a caer y me reconcilio mañana, pero si estás caído, reconcíliate hoy. Decidimos aceptar el regalo de Dios. Y decidimos responder a la palabra que dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagan los deseos de la carne. Eso es vestirnos de la nueva criatura. Eso es un compromiso consciente y diario. No podemos andar en los impulsos y deseos de la naturaleza pecaminosa, excepto que no estés viviendo en el Espíritu.
porque entonces no tendrás el fruto del dominio propio y serás manejado y manipulado por tu propia naturaleza y tus propios impulsos desagradables a Dios que traen muerte y que no te preparan para la eternidad, sino que te preparan para aceptar y quedarte y enfrentar la tribulación y la gran tribulación del cual se está enseñando para que tú y yo despertemos. Esta mañana hay un reloj que despierta del sueño en que se está durmiendo. Iglesia amada, despierta. No se trata solamente de orar. Está bien, oremos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Excelente. Pero hazlo de acuerdo a la palabra. No se puede separar la oración de la palabra. No se puede estar orando y vivir en los frutos de la carne, envidiando, con egoísmo, con avaricia. Te podría mencionar muchos frutos de la carne que tú conoces muy bien. Pero no es posible que al demostrar estas cualidades, nosotros estemos revelando que Jesús está en mi corazón, en tu corazón, que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Eso es independiente de la etapa de la pandemia. Cuanto más ahora en la etapa de la pandemia. Tiene que salir a luz y a representar en este mundo de pecado y ante la muerte de ese demonio, de ese virus, como le querramos llamar, que ha traído muerte, destrucción, separación y caos. Eso no es obra de Dios, eso es obra del diablo y de los que se dejan dominar por el diablo. Te decía en un momento que la palabra del Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, de fortaleza. Por lo tanto, el apóstol Pablo siempre escribió sobre algo importante en el cual tú deberías de revestirte, independiente de estar vestido del Señor, como ya te lo expliqué. También en el libro de Efesios capítulo 6 nos habla de una armadura, que esa armadura va a ser funcional de acuerdo a los principios y a las virtudes de una vida santa con Dios, a la vida que Dios establece. Por lo tanto, en la noche, te insisto, está avanzada. Cristo está a las puertas. Desecha pues desecha pues las obras de las tinieblas. Vístete de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, en todo el sentido de la palabra, internamente y externamente, en tu compostura exterior e interior profunda. Vivamos como de día, honestamente. Y para concluir, te voy a señalar la armadura de Dios, del buen soldado de Jesucristo, para estar firmes y firmes hasta que Jesucristo aparezca y lleve a su gente que está preparada para que pueda llegar al tercer cielo. Dice la Escritura en el libro de Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora te indica un para, entendamos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, dice la Escritura, no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo quiero explicarte algo sobre esta parte de este versículo. Aquí está hablando del origen de la batalla que libramos. Porque es una realidad cuando te hablé de los frutos de la carne, que sí tenemos lucha contra carne y sangre. Sí tenemos lucha contra opositores a la verdad de Dios y a la sana doctrina y al verdadero evangelio santo. Así que te lo voy a decir de otra manera el versículo, porque no solamente tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores que gobiernan el mundo, contra gobernadores de estas tinieblas. Oiga, eso que tú no ves, contra malicias espirituales en los aires. Es una cantidad de demonios de todos niveles trabajando en los aires. Es por eso que nosotros tenemos que estar revestidos del Señor Jesucristo,
vestirnos del nuevo hombre y asumir las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Sigo leyendo Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. La armadura de Dios. No es la armadura de los hombres. No es lo que los hombres muchas veces te plantean para vivir tu vida espiritual, ni aún para que puedas ministrar al Señor. Tú tienes que ministrar bajo la dirección del Espíritu Santo, sin someterse a ninguna cuestión humana, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque sean religiosos, aunque tengan una apariencia de piedad. La escritura es clara al señalarte que hay que despertar en el sueño que hemos estado, y que esta pandemia a muchos los agarró en un ensueño espiritual profundo, y ojalá que ante la situación despiertes, y que si regresamos a los locales donde llamamos templos, vayamos con una nueva experiencia, porque nos hemos revestido del Señor y nos hemos preparado no solo para reunirnos, sino para alabar a Dios en espíritu y en verdad, y tener la comunión de verdaderos hermanos que se aman con el amor del Señor. Por tanto, tomad, pueblo de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Los días llegarán y hay días malos, y ya están viviendo los días malos, estamos viviendo, los días malos se pondrán más malos, para que podáis resistir en el día malo. Y dice, y estar firmes, habiendo acabado todo, terminando la carrera de la manera de lo que ya le expliqué de la palabra, habiendo despertado del sueño en que hemos estado dormidos y habiendo terminado la carrera de esa manera. No sé cómo la vas a terminar, si desde el lado negativo que te mencioné o desde el lado positivo que he planteado según las Santas Escrituras. Sigo leyendo el versículo 14. Están pues firmes. Ya no es que me voy a afirmar. Están, dice la palabra, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Es la verdad verdadera la que os libertará y que te levantará de este sueño en el cual pudiste o pudimos estar dormidos. Sigue diciendo la palabra, interesante, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies del apresto del evangelio de la paz. Esa es la armadura de Dios. Y según el versículo 11 y según el versículo 13, dado una palabra importante para poder estar firme, para que podáis resistir en el día malo. De tal manera, queridos hermanos, que pronto voy a concluir. No te desconectes. Escucha y termina de oír el mensaje. Sobre todo, tome nota. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. El justo por la fe vivirá. Y esa fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no vemos, esa verdadera fe, convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera, viéndolo desde un punto de vista y desde otro punto de vista, te lo puedo mencionar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué escudo estás tomando? Yo te invito a que lo cambies si no tienes este escudo de la fe. Dice que con este escudo de la fe podemos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Así que el maligno te estará enviando dardos de fuego para minarte, para distraerte, para ponerte en una posición en la cual no estés preparado o preparada para irte con Cristo, porque ese es el anhelo del diablo. Pero el Señor lo reprenda en esta mañana y tú le respondas a la palabra, al Dios que te ama, al Cristo que murió por ti, al Espíritu Santo que te sigue hablando esta mañana y te seguirá hablando hasta el día que nos vayamos de esta tierra. Es importante seguir señalando lo que el apóstol nos enseña en el libro de Efesios, versículo 17. Y tomad el yelmo de salud. Y tomad el yelmo de salud. Y la espada del Espíritu. Oiga, como le dije, no es solamente oro, no. Dice la palabra, tomad el yelmo de la salud. Y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Si tú oras y respondes a la cadena de oración que hemos planteado, a la cual todos deben de responder, porque hay quienes pueden entender. Estoy hablando de una cadena de oración, una cadena de oración que va acompañada de que estamos revestidos del escudo de la fe y estamos con la espada del Espíritu para poder atacar y no retroceder, sino combatir las huestes del mal. Dice la Biblia: tomen el yelmo de la salud. O sea, el yelmo era un casco, pues no puedo explicarte todo este mensaje de Efesios, pero sí mencionarte la armadura de Dios. El yelmo era un casco, era una seguridad, era una garantía mental o emocional, como queramos llamarle, pero tenía protección el soldado en su cabeza, que era muy vulnerable, y es tu mente la que ha sido muy vulnerable, con las obras de la carne, con las obras del mundo, con las obras de la impiedad, con las obras de la injusticia, con las obras tan terribles que son de las tinieblas. ¿Por qué? Porque has estado dormido, pero el reloj ha llegado y ha sonado el despertador del sueño en que hemos estado dormidos. Note, todos los que pueden y deben comprender lo que estoy diciéndole. Versículo 17, véalo con el versículo 18. Habla del Espíritu, de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y en el versículo 18 ya no es una arma. El versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Es por eso que las 24 horas tienen que estar cubiertas de oración a través de la cantidad de los creyentes de una iglesia, de una congregación. Dice: orando en todo tiempo, toda hora que pueda, con toda deprecación y con toda súplica en el Espíritu. Porque si vivimos en la carne no funciona. Pero si vivimos en el Espíritu, o sea, de acuerdo a los frutos del Espíritu, esa es la vida del Espíritu, querido oyente que me estás oyendo y viendo en esta mañana preciosa. Tú lo dirás, lo está haciendo con mucha seriedad, lo está muy enojado el predicador. De ninguna manera, es con autoridad en el nombre de Jesús que te estoy hablando, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación, oiga bien, por toda la iglesia, por todos los santos que somos de carne, pero santificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, regenerados, justificados y santificados, y siguiendo, ¿qué cosa? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Concluyo repitiéndote el pasaje que hoy he usado para llegar a tu corazón con toda mi alma, con todo mi ser, porque te amo, directo a tu necesidad, directo a tu problema, directo a tu complejidad. Hoy es el día de despertar del sueño en que estamos dormidos, conociendo muy bien que es ya hora. Ya es tiempo que seamos lo que debemos de ser, levantarnos del sueño, porque ahora que me estás escuchando, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Yo hace más de 50 años que creí, y hoy está más cerca que cuando creí, y por eso debe estar apercibido para encontrarme con el Cristo resucitado en las nubes, porque volaremos de esta tierra a encontrarnos con Él en los aires. Gloria a su nombre, y que tú seas parte de ellos. Dice la Escritura: vistámonos de las armas de luz y andemos como de día, andemos honestamente. Basta ya la deshonestidad del vocabulario, basta ya de la deshonestidad mental que manejamos, basta ya la deshonestidad física de tu cuerpo. Porque somos alma, cuerpo y espíritu. Y los tres son del Señor. El cuerpo y el estudio, el de Dios. Porque es templo y morada del Espíritu Santo, dice la Escritura. No en glonoterías. No te concentres en tu ansiedad y solucionarlo con comer y comer y comer. De ninguna manera. No a la glonotería. Peor, no a la borrachera. Peor, las lujurias.
peor las contiendas y las envidias, gloria a su nombre. Dice la Escritura, para ir concluyendo, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo pienso que he sido claro. Yo siento que tú has oído y has entendido muy claramente la palabra. Y si lees Romanos, estás en una posición muy importante que te va a ayudar y te va a bendecir. Dios te bendiga, te guarde y te ayude. Y vamos a orar por ti y por todos aquellos que reaccionan a este mensaje, que no lo necesitamos hoy, en este tiempo en el que Cristo está a las puertas. Padre, muchas gracias por esta hora y por tu grande amor y misericordia con la cual hoy amanecimos, dándonos una oportunidad, llegando a nuestra vida y a nuestro corazón con la palabra que se necesita para hoy. Glorifícate tú en los que han oído tu palabra. Glorifícate en todos aquellos que la van a escuchar. Tú eres el que te glorificas, haciendo la obra profunda con el Espíritu Santo. Y esta palabra que tú has permitido que transmita hoy, en el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias por tu palabra. Porque ha sonado el reloj, el despertador, para despertar el sueño en el cual se ha caído espiritualmente. Ruego por cada enfermo en los hospitales, que te apiades y le des vida. Señor mío, en tu soberana voluntad, o uno de ellos, en todos los hospitales en que estén los enfermos, tú puedes visitarles y tú les ministras, porque tú eres el que hace la obra. Ruego por ellos con toda mi alma, en el nombre de Jesús, y toda familia que ha sido afectada por esa enfermedad y lo está viviendo de otra manera, ten misericordia de ellos. Ruego por aquellas familias que ya perdieron un familiar y están pasando difícil situación. Ruego específicamente por hermana Francisca, la madre de nuestro hermano Lionel, por su familia. Obra en ese cuerpo, cúmplase tu voluntad soberana en ella. Por la madre del hermano Jorge. Señor, ella te necesita. Visítale, su familia, sálvalo. Mire ese cáncer, mis riñones. Oh Dios Todopoderoso, en tu soberana voluntad, opera en mi hermana. Te ruego por cada miembro de la Asamblea de Dios, luz en tu camino, y por cada miembro de toda la congregación, y por cada pastor y consiervo que predica la palabra y está esforzándose y manteniéndose ahora en ti con la fortaleza de tu espíritu. Glorifícate tú para tu gloria. Seas tú glorificado sobre toda situación, sobre cada situación, necesidad y casos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Gracias. Muchas bendiciones para todos, y yo quiero decirles que nos ayuden. Es solo darle y compartir. No tiene ningún costo. Tú contribuirás con este ministerio. Serás parte de este ministerio, permitiendo que esta palabra llegue a tus contactos. Envíaselo. Hagamos una red de contactos donde puedan recibir la palabra de Dios y estar orando por ellos diariamente. Como he llamado a la iglesia Luz en tu Camino a un clamor intenso, profundo, acompañado de estar vestido del Señor Jesucristo y no estar proveyendo para los deseos de la carne.
Dios te guarde. Y estoy para servirte. Me puedes llamar. Dios te bendiga. Gloria a Dios.